Bienvenidos a mi canal de YouTube Chrono Capital, donde el tiempo, el dinero y el poder colisionan frente a tus ojos. Hoy, 26 de abril de 2026, mientras grabamos este video, buques de guerra estadounidenses siguen patrullando el Golfo de Omán, lanchas rápidas iraníes siguen merodeando el Estrecho de Hormuz, y la economía mundial todavía no ha terminado de digerir lo que ocurrió hace apenas unos días, porque hace poco más de una semana, un buque de carga quedó en silencio. Los marines de Estados Unidos descendieron en rapel sobre su cubierta, y en cuestión de horas, Irán hizo algo que ningún país se había atrevido a hacer en más de 80 años. Lanzó un asalto directo con drones contra buques de guerra estadounidenses. El Estrecho de Hormuz, ese único punto de estrangulamiento que controla el 20% del petróleo del mundo, se oscureció, y el planeta entero contuvo la respiración. Lo que estás a punto de escuchar no es la trama de una película. No es una simulación. Es la escalada más peligrosa entre Estados Unidos e Irán en la historia moderna. Y casi nadie está hablando de lo que realmente ocurrió bajo la superficie, porque los titulares te dirán que Irán disparó drones, pero no te dirán por qué Irán no tenía miedo de hacerlo. No te dirán qué sabe realmente Irán sobre las vulnerabilidades navales estadounidenses que el Pentágono ha estado ocultando silenciosamente durante años. No te dirán que el Estrecho de Hormuz, ese pequeño corredor de agua de 21 millas de ancho, es esencialmente un arma cargada apuntando a la garganta de toda la economía global. Y ahora mismo, mientras grabamos esto el 26 de abril, Irán todavía tiene el dedo en el gatillo. Volvamos a donde empezó todo. Para entender lo que estamos viviendo en estos días de abril de 2026, necesitas conocer una historia que comienza no en el Golfo de Omán, no en Teherán, no en Washington, sino en una sala de informes clasificada del Pentágono alrededor de 2019. Fue entonces cuando los planificadores militares estadounidenses admitieron por primera vez, de forma silenciosa e interna, algo que habría sido impensable una década antes. Admitieron que el programa de drones de Irán se había convertido en una amenaza asimétrica genuina y creíble para el poder naval de Estados Unidos. No una molestia, no una irritación menor, una amenaza. Y esa admisión cambió todo sobre cómo esta confrontación siempre iba a desarrollarse. El programa de drones de Irán no nació de la noche a la mañana. Nació de años de ingeniería inversa, robo, ingenio y desesperación, hijos de décadas de sanciones paralizantes que aislaron a Irán del equipamiento militar convencional. Aquí hay un hecho del que casi nadie habla. Cuando Estados Unidos y sus aliados impusieron embargos de armas a Teherán, pensaron que estaban debilitando al ejército iraní. Y en términos de cazas, destructores, sistemas avanzados de misiles, tenían razón. Irán no podía conseguir esas cosas. Pero lo que las sanciones hicieron de forma no intencionada fue obligar a Irán a desarrollar un tipo de poder militar completamente diferente. Uno más barato, más rápido de producir, más difícil de detectar y devastadoramente eficaz contra el tipo exacto de buques de guerra caros, grandes y de movimiento lento, en los que la Marina de Estados Unidos ha gastado billones de dólares. Las sanciones no desarmaron a Irán. Lo enviaron por un camino que lo hizo posiblemente más peligroso en el teatro específico del Golfo Pérsico de lo que cualquier mejora militar convencional podría haberlo hecho. Para 2026, Irán había desarrollado lo que los analistas militares llaman sistemas de drones de categoría 1 y categoría 2, plataformas de ataque unidireccionales de bajo costo, producidas en masa, diseñadas para hacer una sola cosa, volar hacia un objetivo y detonar. No son municiones guiadas de precisión que cuestan cientos de miles de dólares cada una. Algunas cuestan menos que un coche usado, y aquí es donde se vuelve aterrador desde una perspectiva puramente matemática. El sistema de combate Aegis de la Marina estadounidense, el estándar de oro de la defensa aérea naval, utiliza misiles interceptores que cuestan entre 1 y 4 millones de dólares por disparo. Los drones iraníes pueden costar tan solo $20,000. Eso significa que Irán puede lanzar 50 drones por el precio de un solo interceptor estadounidense. Y si los dispara simultáneamente en un enjambre coordinado, las matemáticas comienzan a funcionar de forma catastrófica, incluso contra el sistema de defensa naval más avanzado del mundo. Los expertos militares lo llaman el problema del cargador. Te quedas sin balas antes de que el enemigo se quede sin drones. Esta es exactamente la lógica estratégica que estuvo detrás de todo lo que ocurrió en el Golfo de Omán. Hablemos ahora de lo que realmente sucedió, porque la imagen completa es mucho más compleja de lo que revelaron la mayoría de los titulares. El barco en el centro de esta confrontación se llamaba el Tuska, con bandera iraní, casi 900 pies de largo. Eso es aproximadamente el tamaño de 3 campos de fútbol americano colocados uno tras otro, un enorme buque de carga. Según el Comando Central de Estados Unidos, se dirigía hacia un puerto iraní en violación del bloqueo naval, que el presidente Trump había declarado apenas unos días antes.
el 13 de abril. Ahora, aquí está la parte que casi ningún medio explicó correctamente. Este bloqueo no era un bloqueo de todo el estrecho de Hormuz, al menos no oficialmente. Washington anunció que solo los barcos que entraran o salieran de puertos iraníes serían interceptados. Todas las demás embarcaciones que pasaran por el estrecho tendrían libertad de navegación. Fue una declaración quirúrgica, cuidadosamente redactada por abogados estadounidenses para mantenerse dentro, o, al menos, cerca de los límites del derecho marítimo internacional. Pero Irán lo vio de manera completamente distinta. Desde la perspectiva de Teherán, bloquear los puertos iraníes era un acto de guerra, punto final. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lo dijo públicamente. Llamó al bloqueo una violación del alto el fuego que había sido negociado minuciosamente solo semanas antes. Y aquí está la cuestión sobre ese alto el fuego. Era frágil de una manera que lo hacía casi garantizado para colapsar. Era una ventana de 2 semanas acordada el 8 de abril, mediada a través de Pakistán tras un periodo de intensos ataques militares estadounidenses contra la infraestructura militar iraní, ataques que ya habían sido descritos por el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth como el primer ataque estadounidense contra un buque de guerra enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. Deja que eso se asiente. El primer ataque contra un buque de guerra enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no fue un pequeño brote regional, esto era algo que los historiadores ya estaban apresurándose a documentar. Así que llega el alto el fuego, 2 semanas frágiles, y casi inmediatamente ambos lados comienzan a probar sus límites. Irán comienza a controlar el tráfico a través del estrecho de Hormuz y a cobrar peajes de más de $1 millón por barco a las embarcaciones que quieren pasar. Estados Unidos ve esto como una violación. Irán ve la entrada de barcos estadounidenses en el estrecho para operaciones de limpieza de minas como una violación. Es un clásico espiral de dilema de seguridad, cada lado tomando acciones que define como defensivas y que el otro lado interpreta como agresivas. Y todo está a un solo incidente de detonar. Ese incidente llega la mañana en que el USS Spruance intercepta al Tuska. El USS Spruance es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, uno de los combatientes de superficie más capaces jamás construidos. Está armado con misiles de crucero Tomahawk, interceptores SM-2 y SM-6 y el sistema completo de gestión de combate Aegis. Cuando el Spruance se acerca al Tuska y emite advertencias para que se detenga, la tripulación no cumple. No durante 1 hora, no durante 2. Durante 6 horas completas, este buque de carga continúa en su curso. 6 horas de advertencias por radio, bengalas de señalización y demandas crecientes de detenerse. Y entonces el USS Spruance abre fuego, no para hundir el barco, sino para deshabilitarlo. Un proyectil naval de 127 milímetros atraviesa la sala de máquinas. El sistema de navegación se apaga, el barco se detiene, los marines estadounidenses descienden rápidamente sobre la cubierta y, en cuestión de minutos, una de las embarcaciones comerciales de Irán está bajo custodia militar estadounidense. El presidente Trump acude a Truth Social inmediatamente. Describe el barco como casi tan grande como un portaaviones. Dice que la tripulación ha sido detenida en seco. Suena triunfante. Está en este momento proyectando fuerza, América haciendo cumplir su bloqueo, América mostrando que dice lo que quiere decir. Pero en Teherán se está haciendo un cálculo muy diferente, porque el IRGC, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, no es una organización que acepte la humillación en silencio. Nunca lo ha hecho. Hay que remontarse a 1988, cuando la Marina de Estados Unidos hundió varios barcos iraníes durante la operación Praying Mantis, en respuesta a que Irán minara aguas internacionales. Ese evento fue la mayor batalla naval estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Humilló a Irán, e Irán pasó las siguientes 3 décadas y media asegurándose absolutamente de que nunca volvería a ser tan vulnerable en el mar. El programa de drones, los enjambres de lanchas rápidas, las baterías de misiles basadas en tierra que dominan el estrecho de Hormuz, todo se remonta a esa humillación de 1988. Así que cuando el Spruance dispara contra el Tuska, el Comando Central Qatam al-Anbiya del IRGC emite un comunicado en cuestión de horas. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra esta piratería armada por parte del ejército estadounidense. Nota la palabra que eligieron: piratería. No agresión militar, no acto de guerra, piratería. Este es un lenguaje diplomático y legal deliberado. Al llamarlo piratería, Irán se posiciona como la víctima bajo el derecho marítimo internacional. Está estableciendo una narrativa para el sur global, para China, para Rusia, para cada nación que observa cómo se desarrolla esto.
Una narrativa donde Estados Unidos es el agresor sin ley, e Irán es el Estado soberano que defiende sus embarcaciones comerciales en alta mar. Y luego se lanzan los drones. La agencia de noticias Tasnim, directamente vinculada al IRGC, lo informa primero. Las fuerzas navales iraníes han lanzado ataques con drones contra buques militares estadounidenses en el Golfo de Omán. La televisión estatal iraní lo confirma. La propia declaración del IRGC dice, después de que los estadounidenses atacaran el Tusca, las fuerzas iraníes contraatacaron a los buques de guerra estadounidenses. Simultáneamente, Irán declara que el estrecho de Hormuz está ahora completamente cerrado. No parcialmente controlado, no con peajes, completamente cerrado. Cualquier embarcación que pase sin el permiso de Irán enfrentará consecuencias militares. Ahora el mundo se detiene. Esto es lo que necesitas entender sobre el estrecho de Hormuz para comprender por qué este anuncio provoca un terremoto económico global en cuestión de horas. El estrecho tiene solo 21 millas de ancho en su punto más estrecho. 21 millas. Literalmente puedes ver ambas orillas desde el medio del agua. Y a través de esas 21 millas pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo comercializado globalmente cada día. Eso es entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo crudo cada 24 horas. Petróleo líquido físico, transportado por petroleros, que impulsa fábricas en Corea del Sur, ilumina hogares en Japón, alimenta vehículos en toda Europa y llena reservas estratégicas en China. No hay ningún oleoducto que pueda reemplazarlo, no hay ninguna ruta alternativa que pueda absorber ese volumen. La ruta del Mar Rojo, ya parcialmente interrumpida por tensiones anteriores, ya estaba bajo presión. La ruta del Cabo de Buena Esperanza añade aproximadamente 14 días de tiempo de navegación a cualquier viaje. La cadena de suministro global de petróleo no está construida con 2 semanas de margen. Está construida de forma ajustada, y los sistemas ajustados se rompen cuando eliminas el nodo crítico. Los precios del petróleo se disparan instantáneamente, no un 2%, no un 5%. El indicador Brent se mueve violentamente. Los mercados energéticos, ya tensos por semanas de presión en el Golfo, se convulsionan absolutamente. Un peaje de $1 millón por barco que Irán había estado cobrando antes ya era bastante malo. Un cierre completo es algo completamente diferente. Las tasas de seguro marítimo para embarcaciones en cualquier lugar cercano a la región del Golfo se vuelven casi inasegurables. Maersk, CMA, CGM, Hapag-Lloyd. Las 3 mayores compañías de transporte de contenedores del planeta ya habían suspendido los tránsitos a través del estrecho a principios de marzo, cuando las tensiones se intensificaron por primera vez. Ahora, con drones en el aire y el estrecho declarado cerrado, el mundo marítimo se congela efectivamente. Dentro de Estados Unidos hay una carrera contra el reloj. CENTCOM está respondiendo preguntas. El Pentágono está en sesión continua. Porque aquí está la cuestión sobre esos ataques con drones a buques de guerra estadounidenses. La respuesta oficial estadounidense es notablemente cuidadosa. No hay anuncio de barcos estadounidenses alcanzados. No hay confirmación de daños. No hay bajas reportadas. Y este silencio dice mucho, porque en la era de las redes sociales, donde cada marinero tiene un teléfono, donde las imágenes satelitales pueden captar un barco en llamas desde la órbita, la falta de cualquier confirmación visual de daños a embarcaciones estadounidenses plantea una pregunta importante. ¿Realmente los drones iraníes alcanzaron algo? ¿O fueron interceptados? ¿O fueron lanzados como una demostración, lo suficientemente cerca para ser real, lo suficientemente lejos para evitar provocar una respuesta militar total? La respuesta importa enormemente porque revela el cálculo estratégico iraní. Irán no es suicida. El liderazgo iraní, incluso los comandantes más duros del IRGC, son actores racionales que entienden cómo sería una respuesta militar total de Estados Unidos. Vieron lo que le ocurrió a Irak en 2003. Vieron lo que le ocurrió a Libia en 2011. Saben que si Irán cruza una línea roja clara, si marineros estadounidenses mueren a manos iraníes, la respuesta de Washington sería abrumadora. Así que Irán juega en la zona gris. Drones lanzados, mensaje enviado. Negación plausible mantenida sobre lo que exactamente lograron esos drones. Irán demuestra que tiene la capacidad, la voluntad y el nervio para contraatacar, sin darle a Washington un pretexto limpio para borrar la infraestructura militar iraní del mapa. Esta es la forma iraní de hacer la guerra. Se ha perfeccionado durante décadas. Es el mismo manual utilizado por los aliados de Irán en toda la región. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, milicias en Irak. Atacar, provocar, escalar hasta cierto umbral, luego retroceder lo suficiente para evitar una guerra total. Los iraníes lo llaman paciencia estratégica. La doctrina militar estadounidense lo llama guerra híbrida. Llámalo como quieras. Funciona porque mantiene a Estados Unidos desequilibrado.
obliga a un gasto enorme de recursos y le da a Irán simpatía internacional de países que ven a una nación pequeña enfrentarse al dominio militar estadounidense. Pero aquí está el hecho secreto que casi nadie está reportando, y esto es crítico para entender todo. El cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán no es solo un movimiento militar. Es un arma económica dirigida tanto a los aliados de Estados Unidos como a Estados Unidos mismo. Aquí está el porqué. Estados Unidos es ahora energéticamente independiente. América produce más petróleo y gas natural del que consume. Un cierre del flujo de petróleo del Golfo perjudica a la economía estadounidense. Sí, pero devasta a Japón, Corea del Sur y Taiwán, tres de los aliados más críticos de Estados Unidos en el Pacífico, de maneras casi imposibles de exagerar. Japón importa aproximadamente el 90% de su energía. Corea del Sur, cerca del 80%. Taiwán, la isla que se encuentra en el centro de toda la cadena de suministro de semiconductores, depende profundamente de la energía del Golfo. Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado incluso por 2 semanas, el impacto económico sobre los socios más importantes de Estados Unidos en el Pacífico sería catastrófico. Y China, profundamente invertida en el petróleo iraní y que importa enormes volúmenes a través del estrecho, también enfrentaría una presión económica severa. El cierre no solo perjudica a Estados Unidos, perjudica a todo el sistema comercial global de maneras que generan presión política sobre Washington desde todas las direcciones. Esto es genialidad estratégica disfrazada de desesperación. Irán sabe que no puede ganar una confrontación militar convencional con Estados Unidos. No puede igualar al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en una lucha naval directa. Pero Irán no necesita ganar militarmente. Necesita elevar el costo de la confrontación lo suficiente como para que una solución política sea más atractiva para Washington que una militar. Cada día que el estrecho está cerrado, ese cálculo se inclina ligeramente a favor de Irán.